Escuchando todos los puntos de vista para contarte las cosas tal como son. Bienvenidos a Es Cuestión de Ley. Bien, vamos a darle la cordial bienvenida al licenciado Gerardo Guerrero, psicólogo social y laboral. Siempre un gusto tenerlo aquí, licenciado Ricardo y Edna Jaramillo. Sobre todo, valoramos de antemano pues todas las recomendaciones que nos pueda dar al respecto de este tema. Ciertamente ha surgido pues varios comentarios en las redes de personas, incluso conocidas, licenciado, de la situación social y económica del país y sobre todo cómo eso está afectando la parte, por así decirlo, de salud mental, porque surge una enorme preocupación al momento de que llega la quincena y no sabe uno de dónde ni cómo hacer para hacerle frente a las responsabilidades, y esto realmente, sin duda alguna, quizás no se está advirtiendo, no se está revisando, pero está impactando terriblemente a nivel de salud mental. Es más, se ha sentido este 2024, y así a lo mejor algunos no coincidirán, peor que la pandemia. Bienvenido. Buenas tardes, Ricardo, Edna, gracias nuevamente por la invitación y bueno, un gusto compartir con ustedes siempre. Bueno, yo creo que hay que retomar lo que se ha visto en algunos momentos y tal vez hemos comentado en algunos programas anteriores muy brevemente, que es que definitivamente la salud mental tiene dos elementos, los factores internos propios de la persona, del individuo como tal, y los que están dentro del ambiente que de alguna u otra forma también influyen de alguna manera en ese cuidado de la salud mental. Y como bien indicas, entre esos factores psicosociales o sociales también se pueden incluir, está por ejemplo la estabilidad económica del país, está por ejemplo las situaciones de inseguridad que a veces escuchamos en los medios de comunicación, está por ejemplo también el tema del desempleo, o sea, de problemas socialmente relevantes que afectan a la sociedad en general y que de una u otra manera también nos afectan a nosotros, directa o indirectamente. Y eso hay que tener claro, porque son circunstancias, situaciones que afectan. E incluso, lo he dicho en otros programas, a veces el tema de corrupción, a veces el sentido de que pasan cosas inadecuadas en detrimento de la sociedad y del poder popular, del pueblo, y que a veces no tienen una respuesta esperada o también una respuesta que debe ser a nivel de justicia o demora, eso también genera cierta incertidumbre, ¿no? Hay unos autores que hablan de el sentimiento de indefensión social. Es un concepto amplio, pero que es importante. Así que definitivamente, Edna, creo que es interesante abordarlo porque a veces no lo vemos así. Y claro, hablamos de cuidado de salud mental, pero nos enfocamos más en la persona, en el autocuidado, en el manejo del estrés, en la buena vida, saludable, estilo de vida, la alimentación. Y eso está bien, pero también cómo nos afecta lo que pasa a nuestro alrededor, lo que pasa a nivel de nuestros ambientes sociales. Yo creo que es importante ponerle atención y es un tema que entra en lo que se denomina salud pública. Así que, Edna, creo que es Sí, importante verlo, ¿no? precisamente eso iba a abordar, licenciado Guerrero, y buena tarde, siempre también es un gusto. Estamos hablando de un tema de salud pública, toda vez que esto afecta obviamente a una persona que desempeña funciones, ya sea que esté estudiando, una persona que esté laborando, pero ¿qué tanta atención, o por lo menos nosotros no nos enteramos, el sector de salud pública está enfocado en evaluar o tenga el conocimiento para poder trabajar sobre ello? No hay prácticamente una mirada hacia ese sentido. Bueno, mira que eso es interesante, Ricardo, porque al final el Ministerio de Salud tiene una dirección, estoy seguro, de salud mental. Y yo creo que durante los últimos 15 años, yo diría, hemos venido hablando más del tema de salud mental y creo que la pandemia también generó otro punto de atención sobre la salud mental porque también hubo muchos trastornos de, por ejemplo, de depresión, de antisociales, de esto, por el mismo encerramiento que hubo, eso también detonó algunas otras cosas. Entonces es importante, yo creo que sin entrar en detalle en saber si están o no están haciendo, porque creo que sí lo hacen, es también en la parte de concienciación del tema, porque
vuelvo a insistir, si hablamos de la pandemia, o sea, recuerden todo lo que generó la pandemia y el movimiento de salud de los hospitales, pero a veces cuando hablamos de salud mental como que nos cuesta más entender que también hay que hacer no solo una campaña el Día de la Salud Mental el 10 de octubre y promoverla y hacer charlas, sino precisamente generar también mayor atención y que nosotros, el ciudadano común de a pie, como decimos, comience a entender que el cuidado de la salud mental es importante, porque a veces no lo vemos como tal. Si sentemos un tema físico, vamos al doctor, pero ir al psicólogo, por ejemplo, o ir a una instancia de salud mental o ya en un caso muy particular a un tema de psiquiatría, es un tema como que eso yo no lo veo como una opción primaria, sino como que, bueno, algo me pasa, no sé, o lo manejamos coloquialmente, como voy a salir a darme una vuelta para desestresarme, me tomo unos traguitos, o sea, pero más de eso es exactamente cuánto afecta. Y aquí, Ricardo, tocaste un punto importante. Los problemas de salud mental se pueden somatizar. ¿Qué significa? Que pueden tener repercusiones a nivel del sistema de salud física. Entonces, por eso vemos, a veces, perdón, tenemos personas que se evalúan médicamente y no encuentran ninguna situación orgánica que lleve a una situación, entonces habría que evaluar entonces la parte psicoemocional. Pero vuelvo a insistir, ahí me quedo. Oye, qué raro, fui al doctor, no tengo nada, sigo adelante. Pero el del psicólogo, bueno, no, yo estoy bien, yo me manejo. Entonces yo creo que eso es importante, insisto, y que los responsables a nivel de gobierno y ONG y sociedad civil y todo, comencemos a hablar más de este tema. Y yo creo que eso es importante, Ricardo, porque si no, entonces seguiremos con campañas, que es bueno, pero es entender cuán importante es que yo me cuide, ¿ah? Y entender lo que pasa a mi alrededor y qué puedo yo hacer, ¿no? Por ejemplo, y perdona, yo sé que voy a decir algo, el tema del IFARO, que es el tema ahorita del momento, ¿cuántas personas dependen de una beca? O sea, ¿cómo quedó la persona en este sentido, ¿no? O sea, eso tiene un efecto en la salud mental, aparte de la parte económica, ¿no? Por decir un ejemplo muy concreto. Ahora, licenciado, ¿qué otros factores psicosociales están afectando nuestra salud mental y que no lo tenemos plenamente identificado? Porque sí, hablamos del factor económico, que es uno, pero deben haber otros factores que afectan en nuestra salud mental y ni hablar lo que usted trae a colación de manera atinada, que uno llega hasta a somatizarlo y a cada rato uno está enfermo y no sabe ni el por qué, pero pues es una de las razones por las cuales pudiera estar la gente más enferma de lo común. Correcto, incluso los ambientales, Edna, hemos vivido días muy calurosos que no hemos vivido días antes. O sea, este tema, ¿no? El ambiente está siendo afectado, esto, la inseguridad, decía yo hace un rato, o sea, que ustedes vean, y bueno, las redes sociales también a veces ayudan y a veces no ayudan, de que usted se desayuna en el WhatsApp o en la red social el disparo de un carro que pasó disparando a alguien que estaba haciendo, me explico, entonces todos los factores a nivel social, a nivel económico que tienen un impacto, nos afectan. El tema es cómo lo podemos identificar y manejar, porque precisamente ese es el tema. Caramba, yo no, o sea, alguien podría decir, ya no es seguro salir, no sé si puedo salir a cierta hora, me explico. Entonces eso genera un cambio de conducta, una preocupación, un estrés, por así decir, una tensión. Eh, Insisto, el tema del ambiente, hace mucho calor, o sea, hubo días muy calurosos. Escuchamos el tema del huracán, o sea, nos quedamos viendo, yo escuchaba por ahí en redes sociales casualmente unas apreciaciones de qué pasaría si Panamá enfrenta algo parecido y todo eso, no sé si lo hizo alguien idóneo, pero al final aparecía como que nos afectaría grandemente por ser un país muy pequeño. Entonces todo eso te genera a ti, caramba, y si viene esto y los desastres y todo aquello. Entonces es una serie de situaciones que, insisto, situaciones usuales que se pueden convertir en una situación que yo siento que no puedo manejar, que no sé si voy a poder enfrentar y me genera algunos miedos y temores que entonces pueden generar, como bien decían, algún tipo de afectación concreta, más allá de la salud mental a nivel físico. Ahora, interesante sería también eh, abordar qué tan accesible es precisamente la atención en materia de salud mental
a nivel público, porque en privado obviamente una persona, bueno, yo voy y busco una terapia porque no puede ser de que voy una vez nada más, no es como cuando voy porque tengo un resfriado y me recetan y eso me va a recuperar. Esto es algo prolongado y dependiendo obviamente del nivel de la situación de cada persona, así debe establecerse una visita 2 veces por semana o una cada semana. O sea, todo depende, pero a nivel público, la capacidad del sistema resiste una población, digo, no vamos a exagerar tampoco que todo el mundo tenga que estar buscando, pero sí sería oportuno, porque no es solamente esperar a que algo nos pase o a que una situación nos afecte, sino estar constantemente, así como nos hacemos nuestros chequeos anuales, pues estar también viendo cómo estamos a nivel de emoción. ¿Cómo está el acceso en ese sentido en el sector público? Bueno, yo creo que ese es y mira, Ricardo y Edna, ese es otro tema que también tenemos que ir desarrollando en todos los ámbitos, político, económico, social, científico, que es el tema de la investigación. Yo, igual que tú, Ricardo, me plantearía ese cuestionamiento, ¿cómo está el acceso uno? Y también el acceso que tenga una persona y también la demanda que hay de eso. O sea, sería interesante. Asumimos, sin tener estadísticas, que la pandemia generó un mayor, digamos, nivel de demanda de parte de la población hacia servicios de salud mental por las mismas connotaciones, pero también es importante entender si de verdad eso está sucediendo realmente, porque al final, aunque dijiste, y estoy de acuerdo, que no es que todo el mundo, en el mundo ideal, ojalá, así como usted tiene un médico de cabecera, debería tener un psicólogo de cabecera. O sea, desde que el niño nace, desde el vientre materno, hay un seguimiento psicológico que debería tener un acompañamiento, así como ginecólogo y el pediatra acompañan a la mamá. El niño a qué edad gatea, a qué hora desarrolla el lenguaje, el adolescente. Entonces, es un tema que debería ser mucho más de lo que ahora es reactivo, ¿no? No sé si me explico, Ricardo, en lo que quiero decir. Ya. Ajá. ¿Aló? Mire, licenciado, ahora que usted señala la importancia de tener, así como uno tiene, hay personas que les gusta tener un guía espiritual incluso, tener un psicólogo de cabecera como un médico general de cabecera, quería preguntarle qué tanto hemos avanzado nosotros en aceptar que es normal contar con un psicólogo, ir a un psicólogo, porque realmente en tiempos atrás teníamos la idea de que el que iba a un psicólogo es porque era como un tabú, tenía un problema y no necesariamente es así. Y yo creo que ahora con los tiempos que estamos viviendo se hace más imperativo contar con un psicólogo, pero ¿hasta dónde hemos avanzado en ese sentido? Yo creo que hemos avanzado, Edna, pero todavía sí, definitivamente hay muchos mitos alrededor, muchas aprensiones, definitivamente, porque no se ve, y mal llamado chiste, dicen los loqueros, ¿no? Entonces, ese mito de que el que va al psicólogo está loco, que es falso totalmente, implica también eso. Yo creo que me atrevo a decir que sí hemos avanzado, pero tenemos que seguir trabajando esto. Vemos estas situaciones, el tema de suicidio, que es otro tema también que afecta definitivamente, y se ha hecho una fuerte campaña en este sentido, y qué bueno porque es parte del proceso, pero definitivamente esto es la expresión manifiesta de algo que vino tal vez en el tiempo, ¿no? Y que pudo prevenirse. Entonces el tema de prevención es importante. Y yo creo que hay que seguir trabajando y insisto, que espacios como el tuyo, Edna y Ricardo, podamos hablar del tema y hacerlo más accesible, porque a veces, la verdad, a veces incluso nos encontramos casos de que alguna persona dice, realmente, ¿qué es lo que hace un psicólogo? Primero entender qué hace y, caramba, es que para escuchar, porque también dice, bueno, yo tengo que pagarle a alguien porque me escucha, yo mejor hablo con mi vecino, con mi amigo, con mi comadre. Eso es interesante, pero el tema es, no es que el psicólogo le va a dar una solución y que de una u otra manera le va a decir qué hacer, pero le va a ayudar a ver un poquito más allá de lo que a veces el problema que enfrenta la persona no lo deja ver concretamente porque está, digamos, afectado por esa situación y esto no le permite ver otras opciones. Entonces, ese rol importante de cuidado, esos miedos que hemos dicho. O sea, al final alguien no quiere salir porque tiene miedo de salir. Decíamos, en la pandemia quedó mucho de este tema, pero al final también el enojo, la agresividad, que es una emoción displacentera, pero
que tiene importancia cuando, por ejemplo, hay una situación, vuelvo a insistir, en las redes sociales, cuando algo no nos gusta como país, todo el mundo comienza a despotricar, como decimos coloquialmente, y a hablar y a generar emociones encontradas. Entonces, más de uno que lee las redes sociales también y no tiene un sentido de responsabilidad, de entender esto, cómo le afecta, también queda afectado. Caramba, va a pasar esto. Entonces yo creo que es importante, vuelvo a insistir, que hemos avanzado, pero hay que seguir trabajando en esa docencia, en ese trabajo desde pequeños, ¿no? Para que se entienda un poquito el rol de alguna manera, ¿no? Sería interesante, a mí siempre, licenciado Guerrero, me ha llamado la atención saber, y sobre todo ahora bueno, que uno de los factores puede ser la situación económica y demás, si a la gente cuando el país está mejor económicamente, digo, eso también sería como motivo de estudio, ¿no? Pero, ¿qué podría en su experiencia usted expresar? Porque mucha gente dice, no es el dinero todo lo que da la felicidad, pero créame, ¿cómo da tranquilidad? Y cuando hay, por ejemplo, una mejor situación económica, la gente o las personas, o la persona, si podemos hablar de pronto en singular por alguna experiencia en particular, está más tranquila o las emociones no dependen únicamente de este factor. Puede que las cosas estén bien económicamente, pero hay un vacío de otro tipo. Puede haber de ambas, Ricardo, pero definitivamente el ambiente influye. O sea, vamos a la famosa frase que hablamos ahora y que muchas generaciones no tan jóvenes como yo manejan mucho, ¿no? Que es, por ejemplo, la toxicidad, ¿no? A los tóxicos, ¿no? Y definitivamente, si el ambiente donde estás es tóxico, te vas a afectar. Pero si el ambiente donde estás y hay una bonanza económica, hay un espacio donde hay más tranquilidad, los problemas siempre van a estar, los conflictos también, pero hay una sensación de que las cosas están mejorando, de que hay esperanza y oportunidad. Por supuesto que eso ayuda e influye positivamente. Se convertiría entonces no en factores psicosociales de riesgo, sino en factores psicosociales de protección. El otro lado de la moneda, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo concreto, en otros países hay afectaciones a la salud mental por la temporada. Cuando hay inviernos fríos y que la gente poco puede salir, hay mucha mayor estadios depresivos en las personas, porque no pueden salir, no pueden hacer muchas actividades, la nieve, qué sé yo. En cambio, cuando es verano, cuando es primavera, donde todo florece, entonces cambia. Entonces, definitivamente, Ricardo, si el ambiente mejora positivamente, si el país mejora y hay mejores elementos, por supuesto que eso va a ser un factor de protección psicosocial hacia mejorar la salud mental. Obviamente, habrá unos que otros a nivel individual, pero eso ayuda. Así que por eso es que tenemos que crear ambientes, por eso es que tenemos que crear también hasta cómo hablamos cuando damos una declaración, o sea, no, que yo soy muy claro y, o sea, sí, pero cómo usted lo dice impacta mucho en el quien le escucha, ¿no? Y definitivamente. Entonces yo creo que también es eso importante. Así que tienes toda la razón, Ricardo. Esto influye positivamente en la persona. Ahora bien, licenciado, y ya para ir concluyendo, esos mensajes que se le puede dar desde el punto de vista de la psicología social, pero también en el plano laboral, ¿cómo podemos nosotros sobrellevar este momento, como dice uno, de las vacas flacas, pero sobre todo lograr que haya más empatía? Porque le decía yo esta mañana a Ricardo, caramba, lo peor es que no se siente esa empatía de personas que saben que la situación está difícil, que la estamos viviendo difícil. Sin embargo, uno no siente esa empatía y eso te genera aún más una sensación de presión, una sensación de, por así decirlo, afectación a nivel de salud mental, porque licenciado, cuando llega la quincena, sí o sí hay que ver de dónde se saca, así sea que uno le toque la puerta a alguien para pedirle prestado, para cubrir esa responsabilidad a sabiendas de que las cosas no están como estaban antes. Yo creo que ahí hay un elemento importante que siempre hablamos, que es entender, y esto se convierte también en una sugerencia, ¿no? En la vida hay tres tipos de eventos que enfrentamos. Los eventos que tenemos el total control, los eventos que tenemos un mediano control
y los eventos que no tenemos ningún control. Cuando hacemos este ejercicio en capacitaciones, en talleres, después de una discusión del grupo, llegamos a la conclusión clara de que la mayoría de los eventos caen en el tercer cuadrante, por así decirlo, en el que la mayoría de los eventos de nuestra vida nosotros no tenemos control. En el segundo cuadrante, que sería mediano control, estaría, por ejemplo, nuestros hijos, las personas, los que trabajan con nosotros. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos influir, ¿sí?, con ejemplos, con actitudes en esas personas. No podemos controlar la vida de nuestros hijos, pero podemos influir con nuestros ejemplos, con nuestro testimonio, con nuestros valores. Y en el primer cuadrante, que tenemos control total, paradójicamente nos damos cuenta que solo tenemos control de nuestro propio comportamiento. Cuando realmente las personas nos damos cuenta de esto que acabo de decir, pero no teóricamente, sino que lo asumimos y lo hacemos forma de vida, eso ayuda, Edna y Ricardo, a manejar la situación. Porque como bien dice, yo no tengo el control sobre el gobierno y su inversión ahorita, su estilo, y yo no tengo control sobre la economía, ¿sí? Pero sí tengo el control sobre la conducta de cómo yo puedo enfrentar eso. Cuando tenemos personas que quieren tener el control o creen que deben tener el control de todo, entonces ahí hay un problema serio de riesgo, porque se van a frustrar, se van a enfermar, porque, vuelvo a insistir, la mayoría de los eventos que enfrentamos no tenemos control. Cuando nos damos cuenta de eso, es un primer paso para el autocuidado emocional y de la salud mental, tanto para enfrentar los problemas internos como los externos del ambiente. Eso es un elemento clave. Y es difícil porque usualmente, mayormente buscamos tener o creemos tener control de los eventos más allá de nuestra conducta. Esto sí es importante decirlo. Y ese sería mi elemento clave para decirlo. Entender eso. Yo no tengo control de algunas cosas. Eso implica que lo que tengo que hacer es el esfuerzo para ver qué estoy haciendo. O sea, existe, por ejemplo, el emprendimiento por necesidad, que se convirtió en un tema, porque hay mucha gente que ha generado algunas acciones para generar dinero, fruto de la situación crítica que ha vivido y ha ganado oportunidades que nunca hubiera tenido si no hubiera tenido una crisis, aunque suene un poquito paradójico decir. Así que eso es lo que te puedo decir, Edna, Ricardo, ¿no?, sobre ese tema de control. Bien, definitivamente aquí estaba compartiendo con Edna que hay un contenido que estoy siguiendo que da precisamente todas estas recomendaciones. Bueno, se titula Los Estoicos, pero es entender que lo que pasa fuera de nosotros y no es de nuestro control, no podemos permitir que nos enferme, que nos afecte. Y eso es un mensaje, pues no es ser fresco, es saber que hay cosas que están en nuestras manos y otras que no lo están y no podemos hacer nada para cambiarlas. Hay que saber qué actitud tener para entonces afrontarlas. Muchísimas gracias, licenciado Guerrero. Definitivamente, como siempre, es interesante escucharlo y pues consultar sus aportes en materia de salud mental. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Saludos a todos los que nos escuchan, ¿eh? Bien, tenemos que irnos entonces